Para comprender la centralidad de CATS, vamos a imaginarnos una red, ¿sí? Una red grande, una red con muchos nodos y muy entrelazados entre ellos. No tiene que ser una red regular como la que pinto aquí, ¿no? Muy estructurada. Puede ser cualquier red, pero la centralidad de CATS la vamos a comprender como una generalización de la centralidad de intermediación. Si se acuerdan de la centralidad de intermediación, tomaba en cuenta el número de geodésicas que conectaban a los nodos, ¿sí? Y si por un nodo pasaban muchas geodésicas, se le daba mucha importancia. ¿Por qué las geodésicas? Se parte de la idea de que la geodésica, que es el camino más corto entre dos nodos, sería el camino por el cual fluye la información, la materia, lo que fluye por los enlaces de una red. Sin embargo, hay una idea muy interesante, y es que, por ejemplo, hablando de chismes, ¿sí? No siempre la geodésica o el camino más directo es por donde viaja el chisme, ¿sí? Muchas veces yo no le digo a la persona el chisme, los malos entendidos o los conflictos sociales. La mayoría de las veces yo si tengo un conflicto con alguien no se lo digo directamente. Probablemente se lo diga a alguien más, que se lo va a decir a alguien más, que se lo dirá a alguien más y eventualmente se lo dirán a la persona, ¿sí? Entonces es interesante pensar que el camino más corto no siempre es el camino por el que fluye la información. Esa es la idea que está detrás de la centralidad de CATS. Sí tomar en cuenta las geodésicas, pero no nada más las geodésicas. Vamos a ver de qué se trata. Este argumento, por cierto, no es el del libro de Newman. Este argumento viene en otro libro dedicado a redes temporales de Peter Holm, que también les proporcionamos, pero hay un capítulo en el que explica la centralidad de CATS para después explicar las redes temporales, y entonces este argumento nos gustó bastante y por eso es que reproducimos aquí. Pensemos en dos nodos, el nodo I y el nodo J, y por dónde podría fluir la información o cómo podría fluir información entre ellos. Y entonces vamos a fijarnos en los caminos que los conectan, pero en función de la distancia del camino. Entonces, en estos dos nodos particulares, esto se tendría que aplicar para cualesquiera dos nodos de la red, pero visualmente nos sirve utilizar estos dos nodos. La geodésica para estos dos nodos es el camino de longitud 1. ¿Sí? Entonces sería un camino que los coloca a una distancia 1 entre ellos. Y eso, como ustedes saben, está relacionado con la entrada de la matriz de adiacencia. Si la entrada A y J es 1, entonces hay un camino de longitud 1 entre ellos. Y entonces vamos a tomar en cuenta que una posibilidad siempre es la geodésica, en este caso un camino de longitud 1. Pero también hay caminos de longitud 2. ¿Sí? Se puede recorrer una distancia 2 para llegar del nodo I al nodo J. Y esto nos abriría dos posibles caminos que están relacionados con el cuadrado de la matriz de adiacencia, con la entrada IJ del cuadrado de la matriz de adiacencia. La cosa se empieza a poner interesante si pensamos en caminos de longitud 3, en una distancia de 3 pasos recorrida para llegar del nodo I al nodo J. Aquí hay más opciones. Primero presentamos estas dos, en la que podría ir con este vecino, luego va con este y luego con este, o la simétrica, hacia abajo, a la derecha y luego hacia arriba. Pero hay otra posibilidad, que viaje a este vecino, luego viaje al de la espalda y llegue a J. ¿Sí? Haciendo la analogía, sería como hablar con alguien que no es la persona con la que tienes el conflicto. Hablas con alguien más que se lo va a decir a alguien más y esta otra persona se lo dice a él, ¿no? Estos son otros dos posibles caminos de longitud 3. Pero podría ser este también, caminos de longitud 3, en el que se va al nodo vecino, se regresa y luego ya llega. Tenemos aquí otros dos caminos de longitud 3. Incluso tendríamos muchas posibilidades de ir y venir, ¿no? Por ejemplo, que vaya al J, que regrese y que vuelva a ir a J. O que se retrase, regrese ahí y luego de ahí vaya a J. Son muchas posibilidades, se abren muchas posibilidades si tomamos en cuenta caminos de longitud 3. Pero todas esas posibilidades, como ustedes saben, están contenidas en la entrada IJ de la matriz de adiacencia al cubo.
Todas esas opciones, ¿sí? Me faltó una para acá, pero bueno, muchas opciones son posibles si tomamos en cuenta caminos de longitud 3. Y si tomamos en cuenta caminos de longitud 4, se amplían mucho más. ¿Sí? Y lo mismo si tomamos en cuenta caminos de longitud 5, de longitud 6 y así hasta el infinito. De hecho, hay una infinidad de caminos de distintas longitudes que pueden conectar al nodo I y el nodo J. Esa es la idea que está detrás de la centralidad de CATS. Y es cómo tomar en cuenta todas las posibilidades y ordenarlas en una medida. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar una constante, una constante real, un número real menor que 1, que nos va a ayudar a darle importancia a los caminos. Aunque tome en cuenta todos los posibles caminos de todas las longitudes posibles, hay un supuesto detrás de la centralidad de CATS, y es que mientras más largo sea el camino, menos probable es que la información viaje por ahí. ¿Sí? En ese sentido, vamos a utilizar esta constante alfa que es menor que 1 y vamos a multiplicar a la matriz de adyacencia y sus potencias por esa constante alfa o por las potencias de esa constante alfa. ¿Cómo se puede entender esto? Vamos a darle cierto peso al camino de longitud 1 y vamos a darle cierto peso menor, porque al ser un número menor que 1, su cuadrado es menor que el número, y entonces le vamos a dar un peso menor, pero un peso al fin, a los caminos de longitud 2, y le vamos a dar un peso todavía menor a los caminos de longitud 3, todavía menor a los caminos de longitud 4, y así hasta el infinito, porque decimos que hay infinidad de caminos de infinidad de todas las posibles longitudes, y que son infinitas. Aunque la red sea finita, ¿sí? Siempre podemos ir y volver muchas veces y eso también nos da caminos de longitud cada vez más grande, pero cuya probabilidad o cuya importancia va a disminuir con la potencia de esta constante alfa. Generemos así una suma. Esta suma contendría en sí la probabilidad de que la información fluya del nodo I al nodo J, si tomamos sus entradas, ¿sí? Y considera todas las posibilidades, ¿sí? Aquellas posibilidades en las que el nodo, la identidad, o sea que el nodo sea a sí mismo, sea el mismo nodo, o que el nodo I y el nodo J estén conectados por un camino de longitud 1, o de longitud 2, o de longitud 3, y así hasta longitud n. ¿Qué queremos? Reexpresar esta suma, ¿sí? Para llegar a la misma suma, pero con la infinidad de términos, ¿sí? Ordenar todos los posibles caminos entre I y J, absolutamente todos. Y eso lo podríamos hacer ordenando los caminos según su longitud y poniéndolos en esta forma. A esto es a lo que queremos llegar. Y para eso es que generamos esta suma de n términos. Vamos a hacer un breve repaso, vamos a hacer un paréntesis de números reales, porque eso que ocurre con los números reales es lo que queremos hacer para las matrices. Ustedes se acuerdan que si hay una suma de números reales en donde hay un número x, una variable x, podemos sumar sus potencias, ¿sí? La potencia 0, 1, 2, 3 y así hasta la potencia n. Eso nos da una serie, una suma. ¿Sí? Si esa suma la multiplicamos por x, lo que hacemos es a cada término, a cada monomio, elevarle el grado. Y entonces 1 por x por x, x cuadrada, y así x al cubo, x a la cuarta. El penúltimo elemento de la serie primera queda como x a la n, y el último lo multiplicamos por otra x y queda x a la n más 1. ¿Sí? Y esto lo que hacemos normalmente en nuestra clase de cálculo de álgebra, ¿sí? Es restarlas, restar esta menos esta, ¿sí? Y factorizando tenemos el 1 menos x, la serie, y esto es igual a solo sobreviven dos términos, la x se va con la x cuadrada se va con la x cuadrada, y término a término se van yendo, y el único que sobrevive es el 1, ¿sí? Que no se fue con nadie, y este que no tenía su equivalente en la de arriba, y entonces también queda, pero con signo negativo. Y eso nos permite obtener el valor de la suma total, porque simplemente pasamos dividiendo 1 menos x, y la expresión queda como n
1 menos x a la n más 1 entre 1 menos x. Y en el caso en el que x sea un número menor que 1, sabemos que el límite, cuando n tiende a infinito, va a desaparecer este número de arriba, esta potencia de arriba, por la misma razón que dijimos hace un momento, un número menor que 1, mayor que 0, pero menor que 1, cuando n tiende a infinito, su potencia tiende a 0. ¿Sí? De modo que si x es menor que 1, el límite de la suma cuando n tiende a infinito resulta ser 1 entre 1 menos x. Algo así vamos a aplicar en el caso de las matrices con las que estamos trabajando, simplemente señalando el equivalente a esta condición, que es que x sea menor que 1, y el equivalente a pasar dividiendo este factor, ¿sí? Pero para el caso de las matrices, ¿sí? Hagámoslo entonces. Tenemos esta suma de n términos, de n más 1 términos de matrices, de potencias de matrices, ¿sí? La potencia 0, la potencia 1 de la matriz, resultado de multiplicar alfa por la matriz A. ¿Sí? Y lo mismo para la potencia 2, la potencia 3 y la potencia n. Y esto mismo vamos a multiplicarlo por la matriz alfa por A. ¿Sí? Hasta aquí es equivalente al caso de los reales. ¿Sí? Lo que hacemos entonces es recorrer las potencias. Perdemos la identidad porque se convierte en la matriz en sí, y todas las potencias se elevan en 1 y nos quedamos con la máxima potencia n más 1. ¿Sí? Y hacemos lo mismo que con los reales. Restamos y factorizamos. De modo que término a término se van y solo sobreviven la identidad y el último término de grado n más 1 restado. ¿Sí? Si hacemos primero el límite, ¿sí? Lo que tendríamos es que así como x en el caso de los reales tenía que ser un número menor que 1, aquí la condición está en alfa. Y se puede demostrar, y la referencia está ahí en el libro de Holmes que les ponemos en el Moodle, ¿sí? Y es que si ese número alfa es menor al radio espectral de la matriz, ¿qué es el radio espectral? Está relacionado con los eigenvalores de la matriz, ¿sí? Y es el eigenvalor con un valor absoluto más grande, ¿sí? Si esta alfa que multiplica la matriz es menor que ese radio espectral, entonces este término desaparece cuando hacemos el límite infinito, ¿sí? Es como el equivalente a la x a la n más 1 que desaparece si x es menor que 1. ¿Sí? Entonces desaparece ese término y lo que faltaría entonces es el paso en el que pasamos dividiendo a esta matriz, ¿sí? O lo multiplicamos por su inversa y nos quedaría la inversa de la matriz, ¿no? 1 entre esta matriz, o en términos más correctos sería la inversa de la matriz. Si esta matriz estuviera inversa, si fuera invertible, la podemos poner de este lado como inversa, ¿sí? Pues tendríamos un 1 menos alfa por A, todo a la menos 1, la inversa de esa matriz, ¿sí? Y esa matriz sí es invertible y es fácil demostrarlo. No lo vamos a hacer aquí, pero bueno, si hay la duda mencionamos cómo, pero en general es invertible dadas las propiedades de la matriz A, que es una matriz simétrica. Ojo con eso, sí, estamos hablando de redes simples, ¿no? Siendo una matriz simétrica cumple todo lo necesario para ser invertible esta matriz de acá, y por lo tanto tendríamos la expresión para la suma con infinitos términos, ¿sí? Sería la inversa de esta matriz. O sea, la identidad menos alfa por la matriz de adyacencia A y todo eso, la inversa. ¿Qué significa entonces esta matriz S infinito? Es la suma de todas los posibles caminos de I a J ponderados según su longitud, ¿sí? Vamos a considerar como principal la matriz identidad, o sea, la relación de cada nodo consigo mismo, y de ahí en adelante vamos a buscar los caminos que vayan de un nodo a otro y les vamos a dar cierto peso en función de su longitud. Mientras más largo sea el camino, menos probable es, menos proclive es que pase por ahí la información o lo que estemos estudiando, el proceso que estemos estudiando en la red. Eso es lo que nos dice esta matriz
de S infinita, y que además ya redujimos a esta expresión. Y de ahí obtenemos lo siguiente, y es que la centralidad de Katz se basa en eso, en que se puede calcular la influencia, entre comillas, entre los nodos I y J, considerando todos los caminos posibles, y como dijimos, dándole ese peso dado por alfa, cuya única restricción es que sea menor que el radio espectral de A, y eso va a depender de la red. Entonces, todos los posibles caminos de I a J, considerados como caminos para el flujo de cierta información o de algo que viaje del nodo I a J, está dado por el elemento IJ de esta matriz inversa. Pero si nos interesa nada más un nodo, consideremos entonces no la influencia entre los nodos I y J, sino la influencia de un solo nodo sobre el resto, sobre todos los demás de la red. Nos interesaría saber qué tan influyente puede ser este nodo sobre los demás, ¿sí? Cualquier otro nodo en la red, considerando todos los posibles caminos entre él y todos los nodos. Ya consideramos todos los posibles caminos, ahora lo único que hay que hacer es esta expresión, sumarla para todos los nodos J. De modo que ya no tenemos un elemento de matriz, sino que si sumamos la influencia de I sobre el resto de los nodos, nos va a dar ahora sí una propiedad de I, que entenderíamos como esa influencia del nodo sobre el resto. Como estamos hablando de redes simples, es decir, matrices de adyacencia simétricas, podríamos entenderlo también al contrario, como qué tan influido está un nodo por el resto, con todos los posibles caminos que pueda tomar esa información. Por eso es que tenemos que sumar sobre todos los nodos de la red, y si sumamos sobre J, nos quedamos con la centralidad de I entendida así. Y esa es precisamente la expresión de la centralidad de Katz. La centralidad de Katz, utilizando esta notación que hemos usado para las otras centralidades, la centralidad de Katz del nodo I es igual a esta matriz multiplicada por este vector de unos. Si multiplicamos por este vector de puros unos, lo que tenemos es la suma sobre las filas de esta matriz.